¿Qué tal? ¿Cómo le va? Ahí está, como siempre, San Expedito, que nos acompaña en estos tiempos bastante complicados, ¿no? Y si de complicado se trata, hoy estamos con el ministro de Planificación, Economía e Infraestructura del Chaco, Santiago Pérez Pons, y vamos a conversar con él, digamos, en un escenario donde ha podido resolver dos temas políticos muy importantes. Asume allá el 22 de enero, son 70 días de gestión y con un espíritu quizás renovado para el gobernador Jorge Capitanich, necesitaba desde el punto de vista político esa oxigenación. Pérez Pons viene a resolver un problema, el primero, gravísimo, que estaba en ciernes, y acompañado por la ministra de Educación, logran el acuerdo con un sector muy politizado, con un sector muy activo, incluso muy militante de su esencia ideológica, como es la docencia. Y prácticamente a la semana o menos lanza un nuevo plan y en su línea argumental Chaco Reactiva plantea de que hay que traer el plan que Capitanich puso en marcha en el 2007, pero, y esto me parece que es muy importante leerlo, dice, para recuperarnos rápidamente es necesario retomar la esencia del modelo 2007-2015, pero renovado. Ahí está quizás la clave de lo que va a ser la gestión del ministro, que va a acompañar, por supuesto, a un hombre que hoy ya se está probando el traje presidencial para este periodista, Y agrega algo más. 2021 no es 2007. Avances tecnológicos versus trabajo poco calificado. Y ahí ya comienza a dar las cartas y, por supuesto, la difusión del plan Chaco Reactiva, que se lo vamos a preguntar a él, en el marco de otras cuestiones pendientes y en ciernes, porque de alguna manera ahora empezó a levantar el hacha el sector salud, que está pidiendo igualar condiciones. Y no sé si otros sectores, cómo queda en este escenario la sentencia del sector judicial que pidió aumento de sueldo e incluso el problema si recrudece el coronavirus. ¿Cómo queda eso? Ministro, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Gracias por venir. Un panorama bastante, yo diría, complejo le toca a usted enfrentar, ¿no? Pero me parece que ya mostró cuáles son las escuelas, resolvió un problema bastante complicado como fue el tema docente, ¿no? Bueno, muchas gracias por invitarme, estoy muy contento de estar acá con vos, un programa muy importante para el Chaco y de mucha historia, así que gracias por invitarme. Bueno, ¿cómo encaró el tema Chaco Reactiva? ¿Qué porque vino a oxigenar la situación, digamos? Hay mucha expectativa, incluso ya los sectores privados comenzaron, aquellos que no tienen la mente solamente contratista con el Estado, aquellos que invierten y arriesgan, ya empezaron a decir, bueno, pero no basta solamente esto. No, por supuesto, nosotros el día sábado anunciamos con el gobernador el marco económico para el año 2021.
es un marco económico donde existen, y no es solamente un mensaje, es un eslogan, sino son medidas concretas que el gobierno va a ir tomando en el año 2021 que son necesarias para la recuperación económica, o que nosotros creemos que son necesarias para la recuperación económica. Ahora bien, a veces conviene o es importante hacer un poco de perspectiva en la situación. Nosotros venimos de años muy complejos en Argentina. El proceso económico del gobierno anterior, del modelo de Cambiemos, durante el año 2016 al año 2019, le hizo mucho daño a la Argentina. Le hizo directamente mucho daño a las arcas públicas, pero también le hizo mucho daño a todos los habitantes de nuestra provincia en particular, pero a toda la Argentina en general. Un modelo donde se endeudaron en más de 100.000 millones de dólares, en donde hoy tenemos una negociación con el Fondo Monetario de alrededor de 50.000 millones de dólares, impagable, donde se está haciendo el esfuerzo más que suficiente para intentar negociar. Hemos tenido una victoria con los acreedores externos, que Martín pudo llevar adelante y pudo concluir con éxito. Nos queda todavía el Fondo Monetario. Pero bueno, hubo un endeudamiento feroz que impactó en la provincia del Chaco, donde se endeudaron 250 millones de dólares, donde hoy estamos en un proceso de negociación muy importante con los acreedores externos. Se endeudaron, el dólar estaba a 15 pesos, hoy Totalmente. está a 150 o 160. Y con una capacidad de pago de la provincia que no puede afrontar, que no puede llevar adelante deudas en dólares para gastos en pesos, y sobre todo muchas veces son salariales, que hay cuestiones particulares que llevaron adelante para que ese endeudamiento suceda. Pero independientemente de eso, la Argentina en el año 2016-2019 llevó adelante un proceso de endeudamiento muy profundo, hubo una caída abrupta del producto, y no solo eso, tuvo un impacto social muy importante. Los trabajadores públicos, privados, de todas las provincias vieron perder su salario entre un 20 y un 30% de su poder adquisitivo. Se perdieron en el Chaco 12.000 empleos y 1.000 empresas cerraron. Entonces la situación era muy compleja. Es mucho eso, Es mucho. Para el Chaco es mucho. Es mucho. Y era muy compleja, y obviamente que se acentuó con la pandemia. Claro. Todos los desequilibrios que nosotros teníamos en diciembre de 2019 se acentuaron. La pérdida de empleo, la pérdida del poder adquisitivo, el problema del aparato productivo, o la caída de la industria y de la generación de valor agregado. Todo eso tuvo implicancia en todos los chaqueños y chaqueñas. Todos vieron desordenada su vida, no pudieron tener ordenadas sus finanzas, algunos no pueden llegar a la canasta familiar. Sí. Se volcaron de entre 69.000 chaqueños que ahora son pobres, que antes no lo eran. Claro. Entonces hubo un entramado económico muy complejo de un modelo de administración anterior, que como siempre se dice, hay dos pandemias. Una pandemia económica en 2016-2019 y después vino la pandemia sanitaria. Entonces ese fue el punto de partida en el que uno tiene que pensar a construir. Y la situación es muy compleja, por eso uno entiende cada uno de los reclamos. Uno entiende los reclamos docentes, uno entiende el reclamo de los médicos y también del trabajador informal, porque el que más sufrió en la pandemia fue el trabajador informal, porque no tenía estabilidad. Ese sufrió más todavía. Sufrió, no podía salir de su casa, por lo tanto no podía hacer cualquier trabajo que hace. Él tenía que buscar de empleado, de changas, de lo que fuera, que no podía porque el sector informal no lo permitía por las restricciones sanitarias. Entonces, obviamente que el entramado laboral y social es muy complejo y uno entiende ese proceso y trata de tomar medidas correspondientes para que el año 2021, como dijimos con el gobernador el día sábado, necesariamente tiene que ser el año de la recuperación económica. ¿Por qué? Porque los trabajadores no pueden esperar más, los empresarios no pueden esperar más y nuestra sociedad en general no puede esperar. Entonces, obviamente que seguimos en una pandemia. Todavía continuamos. Y ahora se ve agravada por la subida de casos, en donde nosotros tenemos que ser muy responsables, porque de nosotros depende también las restricciones que el gobierno vaya tomando y que la actividad económica no se frene, porque también es muy importante. Fue concreto en señalar que no se puede hacer una restricción total, digamos. Totalmente. Sería una hecatombe. Nosotros fuimos aprendiendo durante todo el año 2020. No sabíamos qué era la pandemia, cómo afectaba la economía, qué implicancia tenía. Bueno, ahora aprendimos un montón. Capaz no mucho, pero hemos aprendido. Entonces, en ese proceso de aprendizaje creo que tenemos una responsabilidad colectiva de cuidarnos y de hacer que el proceso de recuperación sea posible. Porque esa es una restricción, que nosotros vamos a intentar superarla con la vacuna, con la responsabilidad de todos. Ahora bien, una vez dado ese proceso, nosotros tenemos que empezar un camino de recuperación inmediata, concreto. No es solamente eslogan, necesitamos crecer, necesitamos desarrollarnos,
sino de medidas concretas. Y en ese escenario es que con todo el gabinete provincial, porque no soy yo como ministro, no es el gobernador únicamente quienes lanzamos este plan, es un plan, como dije, es un marco económico donde todos los ministros aportan a la reconstrucción y a la recuperación de nuestra provincia. Tenemos, como dije, metas muy concretas. Nosotros tenemos que recuperar mínimamente lo perdido durante estos 5 años. Sí. Tenemos que recuperar los 12.000 empleos, tenemos que recuperar las 1.000 empresas, tenemos que recuperar el poder adquisitivo. Ahora, nosotros, si estamos en esa oportunidad y nosotros vamos en el camino de esa recuperación, porque no alcanza, después de una crisis muy importante como el año 2020, tuvimos la crisis más importante del año 2001. 10% cayó el producto de la Argentina. Obviamente que eso tiene muchas implicancias. Ahora, nosotros después de siempre una caída, siempre hay un rebote, claro, siempre hay un crecimiento. Ahora, a nosotros no nos puede alcanzar... ¿Tocamos piso? Sí, hemos tocado piso y ahora empezamos paulatinamente a crecer en algunos sectores muy importantes. Pero en ese proceso, lo que nosotros decimos es no alcanza con recuperar únicamente. Uno tiene que tomar este desafío para empezar a desarrollar cuestiones o cambios estructurales que nos avecinen un crecimiento por lo menos sostenible en los próximos años. La Argentina y el Chaco no puede ser un serrucho. Un año de subida, un año de caída, un año de subida, un año de caída. Entonces, en ese marco económico, nosotros lanzamos el Plan Chaco Reactiva, que no es un plan solamente del sector público. Nosotros hemos convocado al sector privado, al sector de los trabajadores y al sector público. Porque la recuperación tiene que ser con todos. Claro. Pero no es solamente un eslogan. No la dicotomía de eso de público y privado. Totalmente. ¿No? Campo, ciudad. Nosotros un poco lo planteamos el otro día. Claro. La discusión no es si es el campo o la industria, claro, si es el sector público o el mercado, privado, claro, si es la inversión en obra pública o la inversión en obra privada. ¿Es crecer o no crecer? ¿Es desarrollarnos o no desarrollarnos? Eso como se dice crecer con todos, ¿no? Exactamente, pero de verdad es... El marco que nosotros planteamos, hemos convocado en esta reunión el sábado a los empresarios, a los trabajadores, obviamente que son los representantes de los empresarios, los trabajadores y el sector público. Y en ese marco contamos el marco económico, que no voy a ser muy detallista, pero brevemente son 3 ejes particulares. Sí. El primero tiene que ver con el mercado interno, la demanda. Nosotros, para ser claro, el 70% de todo lo que se produce en la Argentina o todo lo que se produce en el Chaco es consumido por nosotros. Entonces, claramente tiene que haber un impulso en la demanda, porque si la demanda se recupera gran parte de la economía. Los comercios y los servicios, para dar un ejemplo, son el 60% de la economía del Chaco. Si los comercios y los servicios no se recuperan, nosotros no podemos crecer, porque es gran parte de la economía chaqueña. Claro. Ahora, en ese marco nosotros dijimos, bueno, tenemos que incentivar el mercado interno. ¿Cómo? Bueno, necesitamos trabajar con las familias que tengan un acceso al financiamiento para que puedan remodelar su casa, pintar su casa, poner una puerta, cambiar un baño, hacer una extensión. Consumo. Necesitamos mejorar el acceso, obviamente, a la canasta alimentaria, a tener descuentos, a tener particularmente días que puedan ir y puedan encontrar una mejor canasta alimentaria. Necesitamos trabajar con los emprendedores para que puedan acceder con sus productos a la venta de tiendas online, del mercado online, que es necesario. Necesitamos trabajar con las organizaciones de la sociedad civil. Ahora, muchas de esas familias no son sujetos de crédito. ¿Han establecido por supuesto, nosotros tenemos, obviamente que tenemos diferentes sectores, sí, sectores que puedan acceder al crédito bancario. Vamos a abrir líneas para no bancarias, para quienes no pueden acceder por la calificación, en donde el Estado tiene que tener una garantía superior para poder habilitar ese crédito, pero también para las organizaciones, clubes de barrio, sí, bibliotecas, sí, sí, comedores, cooperativas que puedan trabajar, y también porque mejorar su lugarcito mejora la situación social en general. Entonces ahí da un aire fresco, digamos. Totalmente. Ese es el primer eje. El segundo tiene que ver con la producción y el empleo. Indispensable. Sí. Si nosotros tenemos un problema en la Argentina en los últimos 10 años es que el empleo privado registrado no crece. Estamos muy estancados. Cuando uno lo viera en perspectiva. Hay mucha informalidad. Mucha informalidad. Sí. Y el crecimiento del empleo siempre fue muy estanco en el sector privado en los últimos 10 años. ¿Qué sucede? Bueno, el Chaco viene, noticia positiva, viene creciendo en términos de empleo. Hace 7 meses. ¿No? Hace 7 meses, sí, y es el principal de toda la nación. Eso es muy importante. Y después tenés sectores como el sector de la industria y el sector de la construcción, que son 2 sectores importantes para el crecimiento y que vienen hace 5 meses con crecimientos paulatinos. Le me echo algo, ministro. Sí. ¿Por qué la oposición no reconoce eso? Incluso
hace 48 horas el senador Víctor Zimmerman salió a decir un poco más, a desnotar el plan Chaco Reactiva, diciendo, bueno, vamos a ver qué pasa, porque del dicho al hecho hay mucho trecho. ¿Por qué cree que la oposición no termina de asentarse y si no le gusta el planteo o el proyecto, por qué no presentan un proyecto alternativo que sensualiza a la sociedad, que enamora a la sociedad? Porque si siempre se hace leña al árbol caído, no funciona esto. Totalmente, yo creo que hay que tener una responsabilidad. En este momento, todos los dirigentes políticos, los funcionarios, los empresarios, todos tenemos que tener responsabilidad. Porque lo que no hay que hacer es confundir a la sociedad. Eso no está bien, y menos en este momento tan profundo, porque la sociedad la está pasando mal. Y no solamente la pasa mal, sino que hay algo más profundo que es desesperanza. La gente de alguna manera está desesperanzada. Entonces lo que no podemos permitir, y por lo menos nosotros no vamos a permitir, es que le quiten la esperanza a la sociedad. Porque uno trabaja constantemente todos los días para recuperar un montón de medidas que ellos fueron parte de destruir. Y eso es un ejemplo. Y tal vez muchos no crean en la palabra, porque cuando tuvieron que dar la palabra de promesas, de campaña, de cumplimiento, no cumplieron ninguna. Me acuerdo de Macri cuando dijo, no, la inflación la resuelvo el otro día. Pero un montón de cuestiones, jardines, escuela, bajar ganancias, trabajar con los jubilados, un montón que solamente hablan de su forma de hacer política y que hoy tratan de trasladarlo eso al gobierno cuando no es así. Por eso dije, esto no es solamente un eslogan. Son políticas concretas del gobierno, de todos los ministerios en donde estamos trabajando constantemente para recuperar la economía. Como dije, el segundo punto tiene que ver con la producción y el empleo. Muy concretas las medidas. Que se tomó una definición muy importante. El gobernador encabezó y lidera el Norte Grande. Es el presidente pro tempore del Norte Grande. Una región muy importante que tiene el 30% del territorio, el 20% de la gente, pero son las 10 provincias más postergadas de la Argentina. Bueno, una decisión del gobernador de pelear y de discutir federalmente cuál es la situación del Norte Grande. En esa discusión y en esa buena discusión de defender los derechos del Norte Grande, se presentó un proyecto al presidente que tiene que ver con la baja de contribuciones patronales. ¿Qué son las bajas de contribuciones patronales? Un trabajador el empresario paga impuestos por cada uno de los trabajadores que adquiere de manera formal a su empresa. Nosotros necesitamos recuperar el empleo, necesitamos dar un incentivo concreto a los empresarios. Bueno, ¿qué decisión tomó el presidente? El primer año, para todos los empleos nuevos del sector industrial, el 75% de esos impuestos, de las contribuciones, no se van a pagar. En el segundo año va a ser el 50% y el tercero va a ser el 25%. Esa va a ser la bonificación que dio para todas las provincias del Norte Grande. Nosotros tomamos esa bandera, que la construimos, y dijimos, bueno, nosotros nos queremos diferenciar como provincia del Chaco. Queremos llamar a todos los empresarios de la provincia, a todos los empresarios de la Argentina, a que inviertan en nueva generación de empleo privado. Bueno, por 3 años el sector industrial va a tener bonificado al 100% de las contribuciones patronales. O sea, en el primer año bonifican 100%, el 25%, el segundo año el 50% adicional, y el tercer año el 75%. Es decir, en 3 años tiene una bonificación del 100% para los nuevos empleos del sector industrial. No paga contribuciones patronales durante 3 años. Exactamente. Si usted crea nuevo Ahora, empleo. Nosotros necesitamos una responsabilidad y una predisposición de los empresarios que inviertan en el sector industrial, no solamente para generar valor agregado, sino para generar nuevos empleos. Ahora, ministro, ¿cómo se le garantiza al sector privado de que eso se va a mantener, digamos? Por 3 años hay un decreto presidencial. Ah, bueno. Y va a haber un decreto provincial. Entonces, esas cuestiones normativas son muy claras. Antes la palabra era, pero hoy ya... Por eso, no solamente decimos, sino lo llevamos adelante. Correcto. Ahora, en ese sentido, eso es una medida concreta de generación de empleo. Después, nos vamos a cuestiones particulares de producción. Necesitamos hoy, el día de ayer, el gobernador tomó la decisión de triplicar el fondo industrial. ¿Qué es el fondo industrial? Bueno, es un acceso de financiamiento directo a las empresas, no bancarios, directo a las empresas. El Fondo de Desarrollo Industrial, ¿no? Exactamente, el Fondo de Desarrollo Industrial que pasa a 500 millones de pesos. Donde ahora una empresa puede presentar más de un proyecto, no un solo proyecto, más de un proyecto para ampliar su fábrica, para generación de empleo, para mejorarla, para comprar maquinaria, para un montón de cuestiones. Van a poder acceder a un crédito muy concreto y con buenos montos. Entonces es una apuesta
de donde se triplica el fondo industrial. Y no solamente eso, sino que se duplicó la tasa de reintegro que se le hace a las empresas, también para proyectos, de hasta 15 millones de pesos. Ahora, son medidas concretas de producción y empleo. Sí, sí. Ahora, una tercer pata tiene que ver con el sector de la construcción, la obra pública. ¿Me espera ahí? Sí, por supuesto. Me voy a la pausa y a la vuelta me cuenta eso. Por supuesto. Muchas gracias. Digamos, hay un punto muy importante que me hace ruido, y después que el ministro exponga la tercera pata, que es la obra pública, dos preguntas que son como para que incluso el ministro la vaya pensando. Dos preguntas que son fundamentales. La primera es qué va a pasar con, digamos, la sentencia que hay donde la justicia reclama aumento de sueldo. Y ya fue contestado incluso por el jefe de la bancada oficialista, el diputado Juan Manuel Pedrini, que hasta es obsceno lo que están reclamando. Y lo segundo, ¿qué va a pasar con los 250 millones de dólares? Porque cuando se tomaron eran 4.700 millones de pesos, hoy son 47.700 millones de pesos. Es absolutamente impagable en la manera que se establecieron, porque se tenía que pagar el 22 y el 23. Imposible. Esto es imposible. Dos preguntas que le vamos a trasladar al ministro para el segundo bloque. La pausa rapidito.